Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador, su anfitrión aquí en Entre Rodajes y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Oscar Insunza, una persona que lleva más de 30 años en la industria, ha colaborado con equipos internacionales, así como con equipos nacionales, además de impulsar proyectos como LABC, ahí por otras ahí sorpresitas que nos va a ir comentando durante la entrevista, así que Oscar, bienvenido a Entre Rodajes, es un gusto tenerte aquí, y pues para empezar, Oscar, me gustaría saber qué es el momento o cómo llega el cine a tu vida. Hola, hola, ¿cómo estás, Hugo? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Se me hace que es un espacio bien importante para todos nosotros y me siento pues afortunado de estar aquí, sentándome enfrente de ti. Am, el cine llega a mi vida, yo creo que de la manera más circunstancial que me lo pude haber imaginado. Ah, yo vengo de una familia, somos dos hermanos y mi mamá. Ah, terminada mi secundaria, empecé a hacer mi preparatoria y mi aspiración era ser arquitecto. Yo quería estudiar arquitectura. Y estaba también a la par asistiendo a unos grupos de movimiento religioso católico, pero eran como más sociales, ¿no? De retiros. Y ahí tuve muy buenos amigos. Algunos de ellos yo los sigo considerando mis amigos, pero bueno, tengo muy buenos amigos y uno de ellos estudiaba arquitectura. Bueno, dos de ellos estudiaron arquitectura, pero teníamos una relación muy estrecha, un amigo y yo. Entonces él me decía, yo entré a la prepa federal, soy jaguar, y me decía, pues échale ganas a la escuela, pero de todos modos yo te voy a ayudar. O sea, tú vas a ser mi pasante, vamos a trabajar juntos, yo voy a ser un arquitecto prominente. Él era de las primeras generaciones del TEC cuando, pasando hasta por allá por Otay, pasando a la ciudad industrial, abrieron la carrera ya específicamente. Antes nada más era ingeniería civil. Y pues mucho futuro. Él pasó a mejor vida, ¿no? Que en paz descanse, un buen amigo. Sin embargo, mi intención de ser arquitecto pues siempre estuvo. Y siempre tenía como muy claro que me gustaba mucho el diseño, me gustaba mucho la estructura, me gustaba mucho presentar. Y mi sueño era poderlo hacer y materializar. Entonces, uh, desafortunadamente para mí, empecé a llevar las clases de la prepa y ahí como que me dieron un horario súper difícil para yo poder continuar bien. Y tenía que trabajar. Entonces, o nos manteníamos, mi hermana, mi mamá y yo, o estudiaba, y dentro de dedicarle el tiempo a estar en la iglesia, porque era como de tiempo también, y en mis tiempos libres era eso, ¿no? Y cosechar las amistades y preservar las amistades. Entonces, ellos estaban una generación más arriba que yo, y me empezó a gustar más pues, salir con ellos, ¿no? Y estar con ellos. Entonces se me dificultó mucho. Tuvimos una diferencia entre mi amigo y yo, un algo fuerte, y pues de pronto yo me encontré un fin de semana habiéndome peleado con mi amigo. Ya no iba a ser arquitecto, según mi vida va a estar terminada, güey. Este, y antes de yo hacer esto, cuando trabajaba durante mi periodo de secundaria y prepa, estuve vendiendo tuercas y tornillos para un familiar mío que también ya falleció. Y es bien curioso porque dos personas como muy, muy estrechamente vinculadas con lo que ahora soy, ya no están aquí, ¿no? Pero recuerdo mucho que gracias a ellos soy lo que soy, puedo decirlo, ¿no? Pero entonces, yo vendía tornillos y tuercas, yo cobraba. Esta era una empresa establecida en Estados Unidos, cruzando la frontera. Y me lo encuentro, estábamos en la boda de un primo mío, y me dice, oye, fíjate que ¿tienes trabajo? Y yo, no, me acabo de pelear, no, ni me acuerdes, ¿no? Me la estaba pasando muy bien. Me dice, ¿por qué? Le digo, me dice, porque algo se está haciendo ahí en Rosarito. Y pues me gustaría ver si se interesa. No, le dije, tío, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vender tuercas y tornillos. O sea, necesito hacer algo en mi vida y quiero sentirme productivo. Me dijo, no, 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 merece, pero es que es un proyecto, es algo como de cine. Me dice. Si te interesa, pues yo te conecto. Me hice muy buena amistad con el de la caseta. Era un sábado la boda.
Pasa el domingo, lunes en la mañana me despierto y me habla por teléfono y me dice, ¿qué onda? Y yo, híjole, no me acordaba que le había dicho que sí. Dije, sí, está bien, ¿no? Me dijo, ok, miércoles. Entonces, voy un miércoles. No tengo la fecha exacta del día y lo lamento, lo quise buscar, pero fue en el año de 1994. Ahora. Entonces, me da un papelito, llego afuera de lo que, pues ahora siguen siendo los estudios Baja, pero en su momento eran los estudios de Fox, mismos que solamente se crearon y se construyeron para una producción pequeñita ahí que se estaba haciendo en Rosarito, que se llama Titanic. Entonces estoy sentado en la banqueta y sale una persona, un cubano, Osman Díaz es el nombre de él, me recuerdo perfectamente. Acaba de pegar un tifón muy fuerte y por la manera como está constituida los estudios que han estado por ahí, bajo un viento muy fuerte, arrasó con carpas que había de cocina, talleres, porque dentro de las cosas que se habían construido, el mundo de gente que existía en aquel entonces, había muchas carpas para medio establecer pues los insumos y las cosas que se estaban usando para la construcción de la película. Entonces, total que sale esta persona por la caseta, menciona mi nombre, alzo la mano, entre, no sé, unos 40, 50 personas que estaban sentados literalmente en la banqueta. Cada vez que salía alguien, todos se paraban, ¿no? Y yo sabía que iba de alguna manera con alguna influencia. Y ella me dice, ¿tú eres Oscar Insunza? Y me dijo, ok, sígueme. Entonces, está una caseta. Cuando íbamos a entrar, viene llegando un camión y veo que se abren las puertas, ¿no? Tipo como Jurassic Park. Y cuando yo entro a esto, era un mundo de gente por todos lados, montacargas, europeos, norteamericanos. Afortunadamente, por ser fronterizo y por ser tijuanense, pues el inglés se nos da porque se nos da. Entonces me daba muy bien el inglés. Y empiezo a seguir a esta persona y mientras la estoy siguiendo, yo estoy viendo que están sucediendo cosas que no comprendía, ¿no? Fuera de una construcción. Pero había algo que era distinto de una construcción. Llego y lo primero que me dan es unas botas de hule, una gorra azul y unos guantes de carnaza. Y me dicen, ok, vas a estar para el Departamento de Construcción de Estados Unidos y vas a empezar como asistente del montacarguista. Y yo, pues chido, ¿qué es eso? Llego con un muchacho, Jordan, me acuerdo su nombre perfectamente también. Y él era el operador de este montacargas que tiene como un brazo por atrás, un gradal les llamamos ahora. Y los usamos para iluminar, pero bueno. Me dice, hola, pues yo soy Jordan, estoy haciendo mis prácticas aquí, voy a estar un tiempo, soy de Texas, yo opero el montacargas. Dije, pues yo soy tu asistente. Me dijo, ok, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, mira, ¿ves esos dos palos? Eran dos barrotes de 4x4, así me dijo, sí, agárralos. Pues los tomo los palos, los voy a echar al montacargas, me dice, no está permitido. Dije, entonces, ¿qué? Pues cárgalos. Entonces ahí voy con mis palos, ¿no? Y me decía, vámonos. Y yo, me voy contigo. Me decía, no, sígueme. Entonces caminé kilómetros y kilómetros porque lo que este güey hacía era que yo tomaba los barrotes, él llegaba, agarraba algo, se lo llevaba. Si tenía barrotes, yo los tenía que agarrar. Si no tenía barrotes, yo tenía que poner los barrotes para que pudiera bajar la carga. Y esto era del punto de construcción donde estaban los insumos a la parte del barco o a la parte de los sets que se estaban construyendo en los 3 foros que había. Y poco a poco fue siendo como un involucramiento entre ver cómo se iba armando este barco, ¿no? Y cuando yo llegué estaban lo que eran las puntas de las calderas o de las chimeneas del barco. Hicieron toda la estructura metálica y fueron metiendo pedazos de madera con gatos hidráulicos. En cada punto de soporte estructural hacían esto. Entonces subían el gato, metían un bloquecito de madera, lo subían subían el gato, subían otro bloquecito y así lo fueron alzando y fueron soldando las maderas, se fue haciendo la estructura, se fue irguiendo. Cuando eso sucedió, entonces empezaron a emplastar. Cuando empezaron a emplastar, y por mi inglés, me jalan a ser el líder de la banda. Lo que hacíamos era que agarrábamos la estructura de este elevador, lo movíamos, armábamos castillos, subía, y ya subían los emplastadores o los pintores a pintar. Después me hicieron operador del
elevador que subía a los trabajadores para subir al deck. Después fui operador de ese mismo elevador para subir extras. Después fui operador de los elevadores que yo construía antes para subir al cast. Entonces me tocó subir a Kate Winslet y a Leonardo DiCaprio para algunas escenas en la parte de atrás, ¿no? Pero antes de eso, o no, más bien después de eso, empezaron a dejar ir gente. Y entre los sobresalientes que habíamos, por el inglés y a lo mejor por la disposición o por lo que sea, yo estaba hambriento de hacer algo y sentir pertenencia, ¿no? Me topo con una persona bien curiosa, me lo topo en el baño, me estoy lavando las manos, volteo y voltea y se ríe y me río y yo, pues qué raro me sale. Y al rato me dice mi jefe, el cubano, me dice, oye, fíjate que por ahí te andan preguntando por ti. Y yo, ¿por qué o qué? Me dice, no, es que van a empezar a almacenar los sets y necesitan una cuadrilla, y necesitan alguien que hable inglés y alguien que tenga disposición. Y nosotros ya casi terminamos con esta etapa de construcción. Me dice, entonces yo te tengo que dejar ir, o te tengo que poner en otra cosa, o te vas con él. Le dije, pues, ¿qué me recomiendas? Me dice, no, pues yo te quiero tener conmigo. Dije, sí, pero entonces no me estás recomendando, me estás diciendo, me estás dando tu decisión. Pues, ¿qué me recomiendas? Y me dijo, no, tómalo. Entonces me fui a ser también líder de la cuadrilla. Y lo que hacíamos era que terminaban de hacer algo y guardábamos 5, 6, 7 paredes de un set. Y cuando se le ocurría hacer un insert o hacer algo, iban a la bodega, nosotros sacábamos lo que ya estaba, entonces íbamos almacenando. Ya empezamos a ver la película, nos tocó ver todas las escenas grandes de acción, cosa increíble. No lo asimilas, yo creo que nunca lo asimilamos. Muchos de los que estábamos trabajando en esa película, y a muchos de los que nos llaman de la generación Titanic, porque honestamente de ahí salió nuestra escuela. Entonces, después de eso, se me acerca esta persona y nos dice, oigan, pues ya no hay mucho trabajo. Entonces, cada día que lleguen, váyanse a la bodega y ahí quédense. Y ahí nos llevaba comida, ahí nos escondíamos básicamente, como por casi un mes. Hasta que ya nos dijeron, los tengo que dejar ir, ¿no? Lamentablemente. Pero el de seguridad está empezando a reclutar gente porque pues vamos a empezar a dejar esto y van a necesitar seguridad. Entonces me metí como guardia de seguridad. Y curiosamente, y me lo recuerdo un buen amigo mío, Jorge Román, porque Jorge Román empezó a hacer cine cuando se hacía mucho vamos a decirle de culto, ¿no? Porque eran las películas que hablaban sobre narcotráfico y corridos y cosas así. Se generaba mucho los videohomes antes aquí. Y eso fue escuela para otros compañeros que aún siguen, ¿no? En este tipo de carrera y en este tipo de nicho. Sin embargo, yo también a la par estuve con un muy amigo mío, Jorge Román, él es fotógrafo, cinefotógrafo. Y él me decía, tú cabrón, cuando estabas espantando gaviotas en la segunda caseta de los estudios, yo ya tenía 30 películas en mi haber. Porque para nosotros el haber sido impactados por esta producción y las subsecuentes, pues fue importante. Y para otras personas que ya venían haciendo esto, les costó mucho trabajo como querer pertenecer a algo que nosotros por defecto nos tocó. Bueno, entonces ahí inicia, ahí me llama el cine, ahí me llama el trabajo colectivo, vamos a ponerlo de esta manera. Y fue lo que a mí me gustó mucho, definitivamente. Después de ahí, yo ya siendo guardia de seguridad, estando en mi caseta, llega esta persona que en su momento había sido location manager, creo, de Titanic. Y se acerca conmigo y me dice, tú te apellidas Insunza, ¿verdad? Sí. A Rafa. Yo soy Rafa Cuervo, ¿cómo estás? Sí, yo estuve en la película. Tenemos nombres de algunas personas que fueron sobresalientes y que aquí están todavía. Y nos interesa mucho pues seguirles dando y seguirlos incentivando, me dice. Vamos a tener una producción muy pronto y me interesa ver si quieres trabajar con nosotros. Y yo, no, pues sí me interesa mucho, gracias. Me dice, ok, te voy a dar una tarea y si terminas tu tarea, después de que termines tu tarea, vemos a ver si estás apto o no para el trabajo. Y yo, vale. Entonces, dentro de esta explanada tanque que habían unas anclas, eran unos cuadros en el piso, güey, y tenían una barra de concreto donde se amarraban, pues, la seguridad del barco, de las estructuras, del cine, de la cámara, de todo, no sé. Ahora,
nosotros anclamos cosas para asegurar marcos, cosas que ponemos, tapiz, etcétera. Pues estaban llenas de como de lodo, de tierra y todo. Me dijo, yo quiero que las limpies todas, ¿no? Cuando termines de limpiarlas todas, hablamos. Y yo, ok, perfecto. Y si, ¿cuál es mi herramienta? No, pues, sé creativo, me dijo. A lo mejor él no se acuerda de esto, pero yo me acuerdo perfectamente. Rafa, pues gracias. Empiezo a limpiar, termino de limpiar. Me tardo un tiempo, ¿no? Termino y me dice, ok, muy bien. Me dice, voy a hacer una película. Esta película se llama Tomorrow Never Dies. El Mañana Nunca Muere, una producción de James Bond. Me dijo, y necesito el traductor para el gaffer. Sé que tú hablas inglés. Y yo, pues sí, gracias, va. Y tengo mi papel de cuando me contrataron para Eon Productions para ser el traductor del gaffer. No sabía qué era esto. Me presentan con esta persona, William Pochetti se llama, o se llamaba, no sé si vive o ya no vive, ¿no? Y Paul Wilson era el cinefotógrafo de esta unidad, que era una unidad de escala. Habían miniaturas, ¿no? O habían un barco y había una cosa que era como stealth, que un barco que era invisible a los radares, ¿no? Una cosa muy de los 90s. Entonces me hablan, me presentan con esta persona, William Pochetti. Esta persona era alcohólico, más no alcohólico declarado, sino que curiosamente lo que él hacía es que cargaba con una hielerita e inyectaba las naranjas con vodka y las metía en la hielera. Entonces todo el día lo veías tragando naranjas, pero estaban preparadas. Y entonces, una de mis cosas era cuidar la hielera y otra de mis cosas era pues traducirle, porque venían técnicos mexicanos a trabajar en esta producción. Y algo que lo recuerdo perfectamente, porque teníamos que iluminar este estanque y nos subimos una balsa, él y yo. Partimos de esa balsa, llegamos al centro del tanque y él me decía cosas en español, digo en inglés, discúlpame, y yo las replicaba en español así tal cual, porque no entendía qué pasaba y de pronto veías unos montacargas subir, y yo decía, ay güey, y se volteaban y prendían las lámparas y prendían esto y prendían el otro y yo decía, güey, ¿qué es esto? ¿No? Yo estaba haciendo mi papel, estaba haciendo mi trabajo y así fue, por muchas noches. Me utilizaron mucho para estos trabajos de iluminación en estanque y todo. Entonces fue una experiencia muy bonita para mí. Me tocó estar y ver cómo el fotógrafo, el cinefotógrafo, el director, cómo había un asistente de dirección, cómo habían ciertas personas involucradas en algo que yo totalmente no lo comprendía, ¿no? Todavía no lo asimilaba de la manera técnica como lo asimilo ahora y como ha sido para mí como algo muy importante, ¿no? El poder ver cuál es la participación de cada persona y qué es lo que aporta y cómo le ganas el respeto y cómo uno dentro de lo que hace directa o indirectamente participa con todos ellos, ¿no? Se termina y yo creo que este es el momento que más me marca a mí, aparte de otros, ¿no? Pero creo que estaba metido en alguna otra pregunta, pero es el que me marca a mí para decidir que el cine o esto que estaba haciendo era lo mío. Y se acerca el director de fotografía y me dice, hola, ¿cómo estás? Quiero agradecerte mucho. Yo conozco a Bill, ha sido mi cuatacho por muchos años. Creo que le aguantaste muchas cosas, una de ellas cargar la hielera, ¿no? Y me dice, toma, si alguna vez tú vas a Europa, a Inglaterra, para ser preciso, creo que esto te va a ayudar mucho. Y era una carta de recomendación con mi nombre, firmada por él, membretada por Eon Productions. Algo que nunca en su vida pude utilizar o yo hubiera querido utilizar y que desafortunadamente no tengo ni poder. Porque ese día me da raite un amigo mío que estuve en producción con nosotros. Ya no. Me da raite, se me olvida el sobre en su carro. No manches. Lo jala el John, que no me acuerdo qué le pasa, y en todo ese tiempo el carro, pues, tanto yo no tengo el documento como él no tiene su carro, y cuando ya me doy cuenta, ya el sobre se perdió, la carta se perdió, pero es una experiencia que está ahí conmigo y que yo me acuerdo perfectamente, que dije, fue la primera vez que a mí me reconocen mi trabajo, y me lo reconocen de tal manera, ¿no? Después de haber pelado papas, vender tornillos, y a partir de ahí empecé a hacer esto, y el cine me llamó.
Órale. No, pues la verdad que muy, muy curada, ¿eh? La historia que tienes de cómo entras al cine y esto. Eh, ok, me dices que tu momento así como, digamos, el momento que de verdad dices, órale, esto está muy interesante, fue En Esta mañana nunca muere, ajá, de James cero Bond, cero siete cero sí. cero siete. Em, ¿Cómo le haces tú para seguir? O sea, te jalan a la primera producción casi, casi como al azar, ¿no? Y la segunda, pues porque hiciste un buen desempeño ahí. Pero luego, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo le hiciste para mantenerte en este rubro? Pues mira, una vez que termino esta producción, los estudios tenían como cierto contrato y la intención era tanto mantener a Leonardo DiCaprio y después hizo The Beach y hizo algunas otras cosas. Ah, eh, James Cameron hizo algunas otras producciones por fuera, pero siempre estuvo como mantener el estudio porque 20th Century Fox era los propietarios del mismo. Entonces inmediatamente después de eso estaba un director muy reconocido que había hecho mucho ruido por una película que se llamó The Crying Game, Neil Jordan. Neil, sí, creo que sí. Y estaba un actor que es uno de mis actores favoritos, que a mí me marcó mucho una de sus películas, pero estaba este actor que iba a hacer una película con ellos, se llamaba pequeñito, Robert Downey Jr., y una actriz que se llamaba Annette Bening. Hicieron esta película que era como un thriller medio de suspenso, de un desastre, que dentro de ese desastre suceden cosas con un psicópata, ¿no? Y Robert Downey Jr. era este psicópata, y Robert Downey Jr. estaba pasando por esta situación de drogas y tenía que entrar a la cárcel, y creo que era la última película que le iban a permitir hacer antes de que tuviera que ponerse el overall naranja ese que le pusieron. Entonces, después de El Mañana Nunca Muere, ya era como por defecto que los que estábamos ahí medios involucrados nos fueran moviendo de una producción a otra. Y me tocó, digamos ya como por accidente todavía, seguirme quedando en este departamento, porque tal vez no era mi intención. O sea, cuando yo entré en Titanic, hice construcción, pero fue un chalán. Y me tocó ver y tener como el primer contacto en esto. Cuando hice Tomorrow Never Dies fue como ser intérprete, ¿no? Y dentro de ser intérprete, tener un aproximamiento un poquito de lo que el gaffer le toca hacer en una película. Y después me dijeron, mira, pues vamos a hacer esta película y como estabas en lo de iluminación, pues va a venir otra vez el crew mexicano, los trabajadores de sindicato de México van a venir a hacer todo un armado para una película. Pues me gustaría mucho que estuvieras tú. Y nos contrata el que en su momento estuvo para los europeos trabajando para lo que le llaman rigging, que es como crear estructura a manera de andamios y tubos, y alzar paredes y anclar cosas. Todos los muros falsos o todas las fachadas falsas, cuando son muy grandes, pues hay que amarrarlas estructuralmente y anclarlas estructuralmente, y se utiliza tubería y se utiliza. Entonces hay un departamento específico que se llama rigging, que no necesariamente está dentro de las escenas de la película, porque para eso está el departamento o el crew de iluminación de la primera unidad, pero hay un mundo de otra gente que también está actuando y está haciendo su parte. Entonces, el que estaba en su momento como best boy de rigging, del departamento de rigging en Titanic, lo jalaron para hacer esta otra cosa, ¿no? Estuvo también en Tomorrow Never Dies, dentro del departamento de rigging, y después lo jalaron a ser el best boy de esta producción, y ahí me tocó trabajar directamente con él. Steve Harvey se llamaba. Loco, el cuate. Y a partir de ahí ya me quedé. No, ya estábamos trabajando directamente para él. Nosotros íbamos a empezar y esperar a que llegaran el sindicato. Por alguna razón u otra querían ver estas pruebas antes. El sindicato todavía no estaba contratado, todavía no iba a llegar. Pues nosotros empezamos a agarrar cable, a jalar cosas. Él nos iba diciendo qué hacer, porque estaba muy desesperado, porque él ya quería hacer el trabajo, porque era ansioso, no sé por qué razón. Agarró a los locales. En ese entonces eran unos personajazos.
las personas que tuvieron la dicha, que a lo mejor no supieron valorar lo que tenían presente, y para ellos era una chamba más, ¿no? Pero para ellos eran gente local que vivía en Rosarito, que porque sabía inglés o porque tenía un poquito de disposición o por accidente, igual que conmigo, estaban ahí. Dentro de esos personajes está una persona que se llama Tacho. Lo conozco más porque se llamaba Tacho que porque cuál era su nombre real, no me acuerdo. Pero un personajazo. Está otro personaje que me acuerdo que se llama El Foca, que después era una persona grande, oscura de tesitura, y por alguna razón, por algún personaje le decían El Foca. Pobrecito entró en drogas y de ser foca pasó a ser la anguila. Pero bueno, había muchos personajes, o sea, mucha gente que estuvo ahí, se incubó ahí, no entendió tal vez el proceso de lo que estaban pasando, y para ellos fue algo circunstancial, para mí fue algo definitivo, ¿no? Fue un llamado, vamos a decirlo así. Estando haciendo esa película, está como fixer en su momento o como productor local, otra persona que yo admiro mucho, que yo quiero mucho, que respeto mucho, ya no es tan partícipe de la industria, pero su nombre es Omar Beitia. Y él se acerca a mí y me dice, oye, pues he visto que has hecho muchas cosas, me gusta mucho cómo trabajas, yo voy a estar aquí representándolos a ustedes, vamos a tratar de armar una especie como de sindicato local para que haya también protección laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí fue como se fue como consolidando un poquito la mano de obra local que había en su momento, con la posibilidad de que hubiese, pues, capacitación y que fuéramos los representativos, ahora sí ya, de la zona. Okay. Algunos sindicatos, en ese momento estaba el STPC y estaba el STEAM, querían como también que hubiera representación y jalarnos y darnos como tener un representante sindical por estado, y esto no trascendió, no funcionó. Estos sindicatos creo siguen teniendo presencia, pero ya no tienen la fuerza que tenían en sus momentos. El caso es que de seguirme quedando en los estudios, esta persona me ofrece, me dijo, yo voy a hacer otras cosas, si gustas trabajar como freelance, pues yo me encargo de que la posición que estás teniendo ahora sea una posición que te pueda dar escuela. Y así fue. De ahí me convertí en un freelance. A partir de In Dreams se llamó la película. Después de In Dreams ahí se hizo Deep Blue Sea, que fue otra producción muy grande. Yo ya no estuve realmente muy metido en esa producción. Hice otra película que se llamó Kung Pao, que se hizo también en los estudios. Todo esto para 20th Century Fox todavía, porque 20th Century Fox seguía siendo los dueños. Y entonces, cachitos de películas, cositas que iban saliendo, se las iban llevando para allá y nos iban dando la oportunidad a nosotros. Para todo esto, ¿tú ya habías pasado a ser más, pues, qué dentro del departamento? ¿El gaffer tal cual? No, era Best Boy. Best Boy. Best Boy o eléctrico. Ok. ¿No? Muy metido en lo eléctrico. Cable, luz, lámparas. Dentro de la asistencia de cámara para la iluminación existe en Estados Unidos, que sí está como segmentado. Hay tramoyistas y hay iluminadores, ¿no? Y son dos departamentos que se manejan a la par, pero tienen su cabeza de departamento y su organigrama técnico bien separadito y bien funcional y todo, ¿no? En México se maneja más el sistema europeo y ahora por medio del gaffer se corren las decisiones técnicas de los dos departamentos y él designa y delega quién lo va a hacer. Pero sí, yo por alguna razón me clavo más en ese lado, que es la iluminación, que es cableado, que es corriente eléctrica, que es luz, posicionamiento de luz, operación de luz, cómo llevar generadores, cómo llevar iluminación al set, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya la parte de cortar la luz, colgar la luz, estar en los pasos de gato, es más relacionado con los tramoyistas, pero ahora yo entiendo perfectamente las dos disciplinas, ¿no? Ok. Y por decirlo así, ¿cuándo pasas a ser gaffer? Hice, yo creo que
unos 6, 7 proyectos más bajo esta denominación de Best Boy. Y el Best Boy es una posición que sí está bien definida en Estados Unidos. Y es la conexión entre la producción y el set. Es una persona que no está todo el tiempo en el set porque tiene que estar viendo cosas de producción, avances, avanzadas, rentas de equipo, es logística administrativa. Entonces, esta posición sí es necesaria. Se encarga de contratar a las personas, se encarga de darles, tener todos como debe de ser, ¿no? En la estructura de lo que tengas que hacer de tu trabajo. Entonces, yo llegué a hacer esta posición muchas veces como local. Y después ya fue como, bueno, te vamos a dar la oportunidad ya de ser el gaffer. Hicimos unas, creo que en Baja California, también es un dato importante, creo que en Baja California fue el primer estado donde se constituyó una serie de episodios. Esta estructura de episodic en Estados Unidos ya venía haciéndose mucho. Y le pertenecía más a un nicho de televisión. Entonces en televisión estaba esta estructura de episodios y se hacían estas historias, pero se grababan con el formato de cine. Y se hacían en Super 16 milímetros. Casi no se hacían en 35, se hacían en Super 16 y se pasaba video y se pasaba en la televisión por cable. Entonces había ciertas empresas y cadenas, entre ellas Sci-Fi, que yo llegué a hacer cosas para Sci-Fi. Estas producciones se grababan en San Diego. Y había un productor, Stu Siegel Productions. Stu Siegel era un productor, el B-Class le llamaban a él, ¿no? Pero era el zar de las series episódicas de bajo presupuesto, vamos a decirlo de esta manera. Pero para nosotros era un presupuesto muy importante, muy preponderante. Y Omar Beitia le había, por azares y fortunas de su vida, le había tocado toparse con esta persona y empezar a hacer lo que fue nuestra escuela. De ahí fue para muchos otros, se llamó Baja Norte. Y Baja Norte creó otra clase de obreros y otra clase de mano de obra y otra clase de gente. Nos trajeron personas que hacían series de televisión y que hacían producciones ya en San Diego, a que fueran nuestros mentores. Entonces, a partir de ahí, de yo haber sido el Best Boy, después me tocó ya ser el gaffer en otros proyectos porque yo trabajé ya directamente en una producción, constituido como Best Boy, trabajando por debajo de un gaffer y entendía un poquito ya más la práctica de entonces poder ser quien llevaba el mando de la iluminación para una producción. Y así fue. Entonces, no puedo decir que por accidente, pero... No, esa ya era merecido, casi. Casi. Te lo ganaste. Es como ya me tocaba, ya lo tenía que hacer. Sí. Soy una persona dentro de lo que he hecho, que me he dejado llevar por lo que he hecho, que no te puedo decir precisamente cuál fue mi primer proyecto como gaffer. Ya es constituido y establecido pero ya llevo bastantes cosas. Yo creo que llevaré de mis 30 años estar haciendo esto, ya creo que unos 20 sí son ya en esta posición como gaffer. Ok. Y digo, ¿y cuando entraste sí te sentiste así como cómodo? ¿O hubo sus retos? Como no hay... Ahora yo creo que tengo un rango muy grande de experiencia y me lo quiero decir a manera de poder definir y saber quién sí sabe hacer las cosas y quién no las sabe hacer. Porque nos toca hacer de todo. Películas, comerciales, infomerciales, telenovelas, videos musicales. Hay una cantidad increíble. Esta plataforma de Yo Amo Tijuana, de pronto por ahí preguntaba, en tal año se hizo tal video, cosa curiosa de Tijuana, güey. Se han hecho infinidad de cosas aquí en Tijuana que mucha gente no sabe que aquí se hicieron. Y Tijuana ha sido estandarte de muchas historias que no saben que aquí se han concebido. Y muchos personajes que han estado aquí que no saben la gente que aquí han estado. Que afortunadamente para mí, pues sé que sucedieron, ¿no? O sea, por decirte así, hay una banda que se llama The Cooks. The Cooks hizo un video musical aquí en Tijuana
Y nadie sabe que eso se hizo aquí, ¿no? Hay un artista en el ámbito indie que se llama Rachel Yamagata, hizo un video musical aquí en Tijuana y nadie sabe qué se hizo. Porque todo eso es cuando YouTube subías videos y los videos se hacían y trascendían en su mercado, más no trascendían aquí Claro. en el arte local, ¿no? O sea, era venir a hacerlo en Tijuana. Hay otra banda, The Calling se llamaba la banda, y es un hit de ellos muy representativo que se llama Wherever You May Go. Entonces The Calling hizo el video de esta rola aquí en Tijuana, cuando todavía no sabía que The Calling iba a pegar su rola, iba a ser un hitazo. Entonces hacemos el video con muy bajo presupuesto, se traen un fotógrafo de Nueva York, muy así, muy alocado, y empieza a hacer cosas, y muy, muy urbano el video. Y cuando The Calling pega cañón, como que dijeron, híjole, pero es que el video no representa la rola. Y les hicieron su videíto en Los Ángeles, en la canalización de Los Ángeles y todo, ¿no? Pero esta canción tiene sus dos vertientes, ¿no? Nadie sabe eso, ¿no? Es una anécdota personal, pero yo fui el best boy porque un buen amigo mío, que era cinefotógrafo muy predominante, Alfonso Aguilar, él fue el gaffer de este video, y nos acordamos perfectamente porque ya para entonces nosotros claro, o sea, ya lo entendemos, si hicimos series de televisión sabemos perfectamente qué es lo que quieren hacer, y para nosotros ya era como ejecutarlo de la manera que tenía que hacerse, pues. Pero era automático, me explico, como no estudié cine, como no me tocó analizar el arte, la cultura, como no me tocó ver pinturas, entender cómo Caravaggio o cómo algunos otros exponentes importantes, Rembrandt, por decirlo así, este estilo de iluminación que le llaman, ¿no? De lograr un Rembrandt cuando tienes un encuadre. Eso yo no lo aprendí estudiándolo. Yo lo fui aprendiendo por accidente, ¿no? Íbamos haciendo las cosas técnicas propias porque tuvimos una escuela técnica propia de alto nivel. Pero era muy difícil para nosotros asimilar esto. Saber que eso estaba sucediendo y lo ibas asimilando porque pues era tu día a día y era lo que teníamos que hacer como trabajo. Claro. Muy interesante. Uh-huh. Como gaffer, pues tu trabajo es traducir la visión del director de fotografía, pues en luz, ¿no? Uh-huh. ¿Ha habido algún momento en el que tu aporte técnico cambió o elevó algo que estaba en el guión o en la cabeza del director de fotografía? Yo creo que esa es una función de todos los proyectos. Ok. ¿No? Para nosotros, ya para mí, ¿no? Y como para poner un poquito en contexto, ¿qué es un gaffer? Según esto, y según la historia, no sé si por ahí viste la película esta de Hugo. La vi hace mucho, sí. Pero le da enaltece la historia de los hermanos la madre, de los Lumière, ¿no? Y cómo se hacía el cine en aquel entonces. No había otra más que el sol, ¿no? Era la mejor fuente de luz que podía haber. Y se creaban estos sets de cristal, mismos que rotaban, para que entonces el sol estuviera de la misma inclinación y hubiera cierta continuidad en las iluminaciones. Y la manera de matizar la fuerza del sol era con telas. Y para usar estas telas había un palo, y este palo era un gaff, que le llamaba un gaff pole. Y lo que el gaffer hacía era que agarraba, enganchaba y corría las telas, ¿no? Según esto, según el Vox Populi o según la historia, ¿no? Entonces de ahí proviene el término gaffer, pero lo que ha trascendido y técnicamente lo que es y lo que yo hago en mi papel es esto, es ser la representación técnica de la apreciación estética del fotógrafo. Entonces, él en mis inicios era como, bueno, viene esta persona, vamos a filmar, ya no se captura como se captura ahora, ¿no? O sea, se tenía que filmar, tenías que entender el manejo de la luz, tenías que entender el manejo de la exposición y tenías que saber la manera de ejecutar, ¿no? Tus conocimientos
era por medio de la medición, por medio del trabajo de la luz, y que cualquier problema ahí que no estaba bien establecido, pues no iba a salir bien, ¿no? Se iba a quemar el pan o iba a salir crudo. Se iba a velar la película, iba a estar sobreexpuesta o iba a estar bajo expuesta, y poder corregir una bajo exposición o una sobreexposición después en laboratorio, pues era costoso, ¿no? Entonces todo lo como escuela teníamos de conocimiento era quirúrgico, ¿no? Por decirlo de alguna manera u otra. Entonces, entender eso antes era automático, pero también era difícil, ¿no? Pero ya era como había unos procesos que cada quien entendía, y respetar esos procesos ya no necesitabas más. Necesitabas entender lo que tú hacías, y cuando tú hacías lo que hacías, mientras lo hicieras bien, todo lo demás iba a estar bien. Así era el cine antes, ¿no? Por gente que sabía perfectamente lo que hacía, y mientras tú hicieras perfectamente bien lo que tenías que hacer, por más sencillo que fuera, no había más que hacer. Ahora todo el mundo se mete, todo el mundo opina, y todo el mundo dice, y le borras, te fijas, te asomas, tienes 5, 6, 7 maneras de saber si la estás cagando o si estás haciendo las cosas bien. Puedes tener un poquito de apreciación estética, puedes entender un poquito de fotografía, puedes ser muy afortunado, tener un ojo, y los medios de captura y la tecnología y los softwares y las aplicaciones y los filtros y todo esto ya está automáticamente hecho para ti, ¿no? En nuestros tiempos no era así. Entonces, creo que tiene mucho que ver eso. Entonces, cada proyecto, volviendo a tu pregunta, discúlpame, cada proyecto que yo tomo es una aportación mía, técnica de alguna manera u otra, para hacer que esto sea diferente o esté muy a lo que el fotógrafo quería hacer. Porque también la idea en la cabeza, o ya la aportación estética que tiene un fotógrafo en relación a una historia, pues también viene trabajada, ¿no? De él haber hablado con el director, él haber tenido un guión, ellos haber visto espacios, texturas, vestuario, etcétera, etcétera. Entonces, para cuando nosotros nos empezamos a involucrar, que también es más o menos por ahí, ¿no? Después de que contratan al fotógrafo, le entregan el guión, él ve el guión, lee, establece, habla con el director, dicen, mira, quiero que la atmósfera sea de esta manera, y hay que tener esa cierta continuidad dentro de las escenas, porque debe haber una continuidad, depende de cómo se esté grabando. Entonces ya entra en la aportación técnica, porque mi posición es técnica, pero tenemos la fortuna de como estar tan intrínsecamente y tan cerca de la aportación estética que vaya a hacer el fotógrafo, pues a que algo se nos pegue, ¿no? Y que seamos buenos y que agudicemos el ojo y tengamos propuestas que pueden servir, ¿no? No tengo presente alguna que haya sido como radicalmente, a reserva de que, porque sí me ha tocado que han contratado gente que no es tan experta y se inclina un poquito en lo que nosotros podamos aportar, no por salvarles el pellejo ni por querer hacer, ¿no? Hacer cuello y decir, yo lo iluminé. Porque pues también lo mismo le pasó al fotógrafo de Roma, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, yo la fotografié, yo lo hice, yo estructuré, yo fui pieza importante, pero yo no me estoy llevando el premio. Entonces yo creo que todas las veces que nosotros vamos a hacer a un proyecto que es un proyecto grande, ¿no? Siempre nuestra aportación hace la diferencia. No, sí, y también por eso sí, has trabajado con producciones de muchos países, ¿no? Y contextos pues diferentes, como estabas mencionando, que has trabajado desde películas, comerciales. ¿Qué diferencia encuentras entre trabajar en producciones internacionales y trabajar localmente desde la frontera? Muy buena pregunta. Trabajar desde la frontera, creo que yo también lo voy a mencionar como trabajar desde nuestra trinchera. Okay. Trabajar desde nuestra realidad de industria, que desafortunadamente no existe. Entonces es como trabajar desde el anonimato. Porque hasta que no te topas con un crew que viene con otra mentalidad, con otro tipo de experiencia, y ellos sí le dan el valor que le dan a tu trabajo, en el momento en que te dicen, puta, cómo me encantaría que ustedes pudieran ir a Europa, ¿no? Cómo me encantaría que ustedes pudieran estar en China o
En cualquiera de otros, ese tipo de comentarios siempre nos enaltece, nos pone en buena posición, ¿no? Porque si una producción decide venir a México no es por el incentivo, no es porque sea más barato, es porque es México. Si deciden venir a la frontera no es porque sea más barato, no es porque haya muchos incentivos, es porque quieren venir a la frontera. Muchas de las cosas que a mí me tocó hacer era narco, prostitutas, tráfico, fuerza de poderes, políticos corruptos, policías corruptos, calles no pavimentadas, perros, basura, contrabando, ¿me entiendes? O sea, llega un momento en el que cansa que solamente las historias que nosotros teníamos que contar tenían esa connotación. Entonces, trabajar desde la frontera nos encasilla un poquito en que la propuesta que mucha gente va a venir a hacer es esa, pero cuando se cuentan otras historias, donde hay otro tipo de arte, donde hay otro tipo de propuesta, ahí es donde sería importante que se pudiera reconocer el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, pues seguimos siendo los portavoces de lo que se ha hecho en Baja California, pero insisto, hay un desconocimiento muy grande de la aportación que se ha dado en Baja California a partir de Titanic, vamos a decirlo si tú quieres. Hay una película que se llama The Game. Esa película se hizo en Baja California, como se hicieron otras producciones que vinieron accidentalmente a producir aquí porque buscaban ciertas locaciones, o porque hablaban de México, o porque hablaban de la frontera, antes que Titanic fuera como un parteaguas de producción establecida en Baja California y le diera un posicionamiento a ciertas personas, entre ellas un servidor, dentro de la industria. Ok, me estoy tratando de acordar de la película The Game, me suena mucho el nombre. Michael Douglas. Michael Douglas, ¿verdad? El protagonista. Fueron a Mexicali y la única escena que es que él despierta en un panteón. Después de que hace un contrato como para él vivir una vida alternativa. Y después se da cuenta que como que lo están boicoteando y cuando empieza todo el boicot de esto, en el lugar donde despierta es en un panteón en México y fue en Mexicali. Órale. Muy curada esa película, me gusta mucho. Está muy buena. Pues siento que gran parte de tu carrera también representa, ¿no? El crecimiento o lo que... Ya no sé si decir crecimiento, ¿no? O el desarrollo de la industria aquí cinematográfica, ¿no? En Baja California. El posicionamiento. Ándale, vamos a decir así, porque sí es eso. Pero ¿cómo has visto tú o sientes tú que ha habido una evolución aquí en Baja California respecto a la producción? Pues definitivamente, sí ha habido una evolución. Ha habido una evolución porque la técnica ha evolucionado. De lo contrario, creo que estuviera muy muerta, ¿no? Okay. Si todavía estuviéramos en los tiempos donde se está rescatando la captura en película y todo, ¿no? Pero si todavía estuviéramos en esta época de romanticismo y se estuviera defendiendo el oficio, como lo dice el Toro, ¿no? Defending the craft, basado en el hecho de hacer película como se concebía antes de hacer películas. Ahora se hace un proyecto y si ese proyecto le va bien, se ve en una sala de cine, que para eso estaba hecho el arte, para verse a través del celuloide en una sala donde durante esos minutos había una comunicación totalmente íntima entre el espectador y el director. Y todo este esfuerzo colectivo formaban una pieza de arte y era apreciada. Lo fabuloso de esta propuesta de arte es que era a las masas, pues. No como otras que son elitistas y que están solamente dirigidas a un público muy exigente, muy ávido y con cierta capacidad adquisitiva como para poder ir a disfrutar algo, ¿no? Pero esta era una propuesta que de algún momento te conectaba. Entonces, sí ha habido un desarrollo, claro que ha habido un desarrollo. Sí ha habido una trascendencia, sí la ha habido. Pero es del medio y desde el formato y es lo mismo que la actualidad y la técnica.
le han permitido. Creo que hay más influencers que personas pertenecientes hoy en día, en la industria, ¿no? Ha habido muchos intentos durante muchos años de querer defender no sé qué, ¿no? ¿Qué defendemos ahora? ¿Qué podría yo defender que no sea nuestro trabajo y nuestra representatividad, ¿no? Es lo único que puedo defender. Puedo defender mis anécdotas. Gracias porque me estás dando este momento como para hablar de ellas. Sin embargo, no hay más que defender. En su momento los estudios fueron comprados por un consorcio. Este consorcio mantuvo, mientras fue posible, algunos proyectos que estaban destinados para 20th Century Fox. Como que les dijeron, te lo vamos a vender, lo vas a comprar, todavía hay algunas cosas que queremos hacer, pues, pero ya no lo queremos administrar nosotros, ya no es de interés por parte de 20th Century Fox. Lo compra este consorcio, que está aquí, es local, pero ellos realmente no eran de cine, ¿no? Y sí había una persona, mis respetos para esta persona, que por muchos años fue el representante de los estudios en el ámbito político. Sin embargo, y también mi admiración para la persona que defendió por mucho tiempo, el señor Luis Galicot. Su aportación tuvo que ver, porque es una persona que de alguna manera u otra su filantropía está muy enfocada a Tijuana, Baja California, y creo que mucho de eso se salvó. Y para el señor Kurt Honor también mis respetos, mi saludo desde el alma, porque eso le permitió a varios de nosotros llevar sustento, crear nuestras familias y tener un trabajo, ¿no? Y defender ese trabajo por medio de un currículum, por medio de la experiencia. Pero desafortunadamente no hay industria, ¿no? En Baja California no hay incentivos en Baja California. No me voy a meter en cuestiones políticas ni trato de defender, simplemente es que dentro de lo que a mí me encantaría es poder decir, nuestra industria va a empezar, puja, y va a tener frutos. Y estas instituciones que ahora sí están dándote una licenciatura en cinematografía, ahora sí están haciendo cosas más enfocadas a la cinematografía. Espero cuando estos licenciados en cinematografía o cuando estos licenciados en comunicaciones con una pequeña apreciación cinematográfica estén fuera y sean los autores, como nos tocó hacer a nosotros en algún momento, criticados, si tú quieres. Pero hemos puesto a Baja California y hemos puesto a la industria cinematográfica en muy buen lugar, ¿no? Yo originé y creamos un grupo, se llama los Border Boys. Voy a hacer un pequeño paréntesis rapidísimo. Sí. Pero somos el primer staff técnico que está en el noroeste, bilingüe, que ha hecho aportaciones para el país, aquí en Baja California, ¿no? Entonces, eso lo puedo defender con mucho orgullo. Y somos varios técnicos que estamos trabajando ahí, que hemos trabajado para varias producciones, para unas muy importantes, para otras no tan importantes, pero porque es lo que nos cae, ¿no? Es lo que tenemos. Las que han sido importantes ya han sido por nuestra representación y por nuestro manejo técnico, y por lo mismo nos buscan específicamente para hacer un trabajo. Sin embargo, todo lo demás ha sido el trabajo de personas que siguen aquí, que son baja californianos, que se dedicaron a producir y que de alguna manera u otra se han ido colgando premiaciones que también están muy por ahí. Este video musical de This Is Not America, que se produjo aquí en Baja California, que ganó un Grammy aquí en Baja California, aquí en Baja California, y ganó el Grammy, el proyecto y lo que sea, pero me explico, cositas de esas han sido como viven en el corazón de quien pudo haber defendido ese proyecto, a quien le pudo haber caído en el momento y que ese proyecto haya trascendido. Tiene algo que ver, y la aportación que hacemos nosotros creo que tiene que ser reconocida. Sin embargo, algunas de ellas han sido accidentales y algunas de ellas han sido sí, porque se han generado y se han constituido y han sido concebidas aquí. Yo siento que falta mucho querer contar historias y falta mucho darle apoyo a estos talentos que quieren contar historias para que no sea desde la trinchera. Claro. De ahí nacía la pregunta, creo. Sí. De ahí nace. O sea, que desde dónde estamos defendiendo la industria y
qué realmente estamos defendiendo. Y me encantaría que sea algo que podamos, yo con mi experiencia, contar y poder invitar a muchas gentes a que tengan esta sed de querer ser el otro gaffer. Le voy a hacer un shout out, como dicen, o le voy a mandar un saludo muy fuerte a Arlo Aceves, porque creo que en su momento había otra persona que se llama César Montaño, ahora es operador de cámara y es operador de Steadicam, pero creo que fue la primera persona que a mí se me acercó y me dijo, yo quiero ser gaffer. Arlo. No, Arlo está defendiendo ese papel muy en la trinchera también, Sí. muy en su espacio. Y hay algunas otras, ¿no? Rick Álvarez también, por ahí un shout out. Carlos, Charlie, yo conozco como Charlie Chip, lo conocemos a él. O sea, hay algunas personas que tienen esta posición, Lalo Servín, Heriberto Luzanilla, sí, por ahí Ricardo, el Chupichú. Hay algunas otras personas que les ha tocado por accidente caer en esta posición de ser gaffer, ¿no? Pero afortunadamente lo puedo decir y no es que yo sea el único gaffer, no. Pero dentro de las producciones, a mí no me ha interesado hacer ninguna otra cosa. Yo soy gaffer y creo que moriría siendo gaffer y seguiría aportándole lo que le tenga que aportar a la industria. Pero a mí a mi manera lo voy a tener que defender y dentro de mi generación y dentro de mis estudios o de mi conocimiento, dentro de mi carrera, sí hay mucho que defender. Claro. Y también has impulsado otro tipo de proyectos como LABC, que buscan darle pues visibilidad, ¿no?, al talento latinoamericano. ¿Qué nos puedes decir de esa iniciativa? Mira, ya dentro de estar trabajando, ¿no? Dentro de mi chamba de 12 horas por proyecto, depende de qué tan largo sea por día, te vas topando con gente y vas haciendo relaciones y esas relaciones personalmente a mí me han servido. Y esta relación que se dio con un muy buen amigo mío, su nombre es Steve Abrego. El hermano de Steve Abrego fue CEO en América Latina y en Estados Unidos de Endemol y también ahora es CEO de Benny J, que es una compañía que compró a Endemol en su momento y creo que ahora Benny J tiene una asociación con otras compañías, pero bueno, ellos han estado siempre a la cabeza de lo que es historias unscripted, que le llaman, ¿no? Unscripted content, que es contenido no basado en un guión o ficción. Todos esos programitas, todos estos formatos que se fueron dando de unscripted, ¿no? Del talento ahí del vecino de al lado, de la loca de enfrente, del inversionista fulano. Estás describiendo a los vecinos. Totalmente, güey. Chingado, el presidente de Estados Unidos fue el host de un programa de televisión en formato de reality. Entonces, me topo a esta persona. En aquel entonces, que estamos hablando de unos... o 90... Déjame ir para atrás, 2020, como por ahí del 2017, por ahí más o menos, 2015. Está viendo mucho un boom de lo que YouTube estaba empezando a hacer y tener contenido propio. YouTube crea un espacio que se llamaba YouTube Space, entonces a todos estos residentes que monetizaban, y ya tenían mucho impacto, YouTube creó unos estudios, y si tú eras un creador de contenido de alto impacto, tú podías reservar los espacios para hacer tu podcast, para hacer tu programa de televisión, para hacer lo que tuvieras que hacer, y no te cobraban nada porque tú eras un residente de YouTube. Era la manera de que incentivaban ellos a todos estos influencers, creadores de contenido independientes. Y me acuerdo que en aquel entonces Steve él corría carreras, tiene una empresa en Estados Unidos que solamente se dedican a rentar equipo de cámara y video para reality, ¿no? para producciones de televisión. Después
su hermano, como lo nombran CEO de Endemol, en ese momento también compran una compañía en Ciudad de México que se llamaba Boomdog Productions y hacían muchos programas franquicionados, ¿no? Por decir así, México's Top Model, ¿no? Y lo hacían por Entertainment Television. Por ahí lo pasaban esos programas y eran producidos por esta compañía mexicana que hacía pues refritillos de cosas ya en Estados Unidos, de muchas cadenas, porque antes el cable era lo que tenía estas propuestas, ¿no? MTV, VH1. Yo empecé a hacer televisión de realidad para MTV, para VH1. Yo hice Real World varios, como también hice un programa que se llama The Challenge, que creo que sigue corriendo en su temporada veintitantos o treinta y tantos, no sé en cuál vayan. Me tocó hacer 8 temporadas en Latinoamérica para este formato. Y para VH1 me tocó hacer otro que ellos empezaban a hacer más el dating show, pero dating con un poquito de retos dentro de los mismos programas. Entonces, Steve en ese caso me dijo, no, pues me interesa como que hagamos algo. O sea, a mí también me interesa Baja California. Me dice, pues te conozco. ¿Que no se pueden hacer cosas ahí? Le dije, claro que se pueden hacer, pero pues no tenemos quien nos apoye. No hay quien quiera venir y quiera invertirle a la escuelita de nosotros, ¿no? Y me dice, bueno, hagamos algo. Entonces ahí se me ocurre crear LABC Entertainment, ¿no? Okay. Lo registré en su momento, lo tengo registrado el labcentertainment.com, pero era LA por Los Ángeles, BC por Baja California, ¿no? Era la intención, era como un juntar los dos esfuerzos, tanto norteamericanos como mexicanos, y la idea de él era, vamos a agarrar un espacio, vamos a ver, ¿no? Preséntenme proyectos y si me interesa, pues yo tengo equipo, yo les presto el equipo. En su momento, la compañía de estudio 3351, que afortunadamente me tocó ahí como meter la mano y ayudarles a crear la estructura de casa de renta, con contactos, conocimiento que teníamos, se acercaron a mí en su momento y se formó la estructura de casa de renta. Es la única casa de renta, no es la única, pero es la casa de renta estructurada, ¿no?, que hay aquí en Baja California, y gracias a ellos muchas personas han podido hacer sus servicios sociales ahí, o le han ayudado a Juan Madrigal, que también un shout out para él muy impresionante por todo lo que hace, que es el directivo de Estudio 3351. Ahí como juntamos los esfuerzos y dijimos, bueno, vamos a prestarles equipos, vamos a traer, ellos tenían un forito pequeño ahí, bueno, si hay su proyecto que valga la pena, que vengan, hagan sus prácticas aquí, que hagan algo, ¿no? LABC pudo apoyar 4 proyectos, y dos de ellos, los más representativos, fue por una compañía que se llamaba Specula, que ahora se llama Empírica, discúlpame. Hicimos con un protagonista de la escena culinaria que se llama Rufo Ibarra, que tiene un restaurante. Hicieron ellos un cortito vertical dentro del marco del Festival de Cannes hace unos años atrás, y ganamos segundo lugar, o tercero. Ganamos entre los 3 primeros lugares un premio dentro del marco del Festival de Cannes para Nescafé. Se hacían estos verticales. Ahora, cuando apenas estaban empezando a hacer cosas en vertical que tuvieran mayor trascendencia, ¿no? Ahora es todo, ¿no? Sí, todo es vertical. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer algo. Y la idea era esa. La idea era poder incentivar el talento, ¿no? Llámese director, llámese fotógrafos, llámese productores. Y se nos acercaron varias gentes, pero siempre era como, tenemos una idea, pero pues queremos dinero, ¿no? Y no era tan sencillo. Entonces esta persona tampoco era un productor con experiencia como para poder determinar qué sí valía la pena y qué no valía la pena. Yo jalé a varias amistades. Rodrigo Álvarez, director. También un shout out para Rodrigo Álvarez con su primer película, que Soy lo que nunca fui, y ahora
Le acaban de dar un fondo para hacer otra película que se llama Rancheros, por medio de Focine, porque esa es la única manera que se pueden hacer cosas en México, de la manera independiente, pero aquí en Baja California, pues imagínate, o sea, no hay quien nos incentive, no hay quien nos apoye y no hay quien diga, va, ¿no? Yo le voy a meter porque sí hay talento. Siempre terminamos, no peleándonos, pero terminamos no haciendo nada porque ya después empiezan a haber células pequeñas de gente que quiere hacer contenido y que quiere hacer sus propias cosas. Y los que ya estamos muy viejos, muy tercos, muy en lo mismo, muy caros, muy no sé, ¿no? O sea, tenemos varias calificaciones ahí en lo que pudiéramos aportar. Pero mi idea era esa, y sigue siendo mi idea. Yo creo que mi manera de trascender dentro de la industria siempre ha sido poder enseñar. Entonces, ha pasado mucha gente que ha trabajado conmigo, no voy a decir para mí, porque sería demasiado a darle mucho alarde a mi trabajo, y no es así, es trabajo de todos. Pero creo que eso es lo que LABC en su momento quiso hacer. Muy bonito, muy bonito. Y pues también nos estamos acercando a las últimas dos preguntas. Son más emotivas, creo yo. Pero después de tantos años iluminando historias, ¿qué crees que te ha iluminado a ti? Definitivamente es el calor humano, ¿no? El aprender de las personas, el saber que después de lo que estemos constituyendo, de lo que hayamos hecho, de todos nos vamos a ir a nuestra casa. Probablemente muchas de nuestras familias, para los que nos dedicamos a esto, no les importa nada a qué nos dedicamos, o les importa mucho, ¿no? Todos tenemos los mismos problemas financieros, todos tenemos que educar a nuestros hijos, pero creo yo que el enriquecimiento del esfuerzo colectivo, de conocer a personas, de llevarte una experiencia con esas personas, de que sean tu segunda familia durante, no sé, 3 meses. Aprendes a tratar a otras personas, se crea sinergia con C, ¿no? Para cine, no con S. Eso es lo que siempre te lo vas a llevar personalmente. Y de alguna manera u otra, saber que hay una representatividad, o sea, sí la hay. O sea, sí hemos hecho cosas muy importantes, y yo invitaría a las nuevas generaciones a investigar qué es lo que se ha hecho aquí, quiénes han sido los protagonistas de la historia en la industria de Baja California, sin prejuicio, ¿no? Sin crítica, sin prejuicio, sino con la intención de tomar ese estandarte y con la intención de, pues, llevarlo más arriba de lo que lo pudimos haber llevado, porque intentos han habido muchos, ¿no? Y hay empresas que ya están establecidas y que se dedican a hacer lo que hacen, como esta labor que haces tú, que la agradezco infinitamente, insisto, y creo que cualquier aportación que se le pueda estar dando, por ejemplo, Badaboom, ¿no? Gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muy claro el tipo de contenido que ellos quisieron tener, que quisieron incubar y que quisieron proyectar. No sé si tengan la misma fuerza que tenían. No puedo decir, no me interesa, porque si a mí en algún momento me hubieran invitado a hacer algún proyecto para ellos, yo creo que lo hubiera hecho con la misma integridad como hubiera hecho Fear the Walking Dead, ¿no? O como hubiera hecho El Mañana Nunca Muere, o como hubiera hecho Gringo Hunters, ¿no? En Netflix, como hubiera hecho Las Elegidas. Heriberto terminó haciendo ese proyecto me lo habían ofrecido. Él terminó siendo el gaffer, pero me tocó trabajar también directamente con Pablos, el director, otro director tijuanense. O sea, hay mucha gente aquí en Tijuana, hay mucho talento aquí en Tijuana, pero desafortunadamente todo ese talento que ha tenido que hacer un éxodo para poder seguir subsistiendo, es la palabra, perdón. Y poder seguir haciendo esto que nos gusta mucho hacer. De lo contrario, hay asistentes de dirección, están en México. Hay asistentes, diseñadores de vestuario, están en México. Hay continuistas, están en México.
o están trabajando en República Dominicana, o están haciendo, hay maquillistas profesionales haciendo su propia labor y su propio trabajo aquí, que se dedican a lo mismo. Hay excelentes constructores, están en México, o si están aquí, están dedicándose a hacer otra cosa, ¿no? Porque desafortunadamente, y la industria está sufriendo. Si está sufriendo donde mucha gente hizo el éxodo para estar, imagínate aquí cómo estamos, ¿no? Y no es un llamado de auxilio, es un llamado de conciencia, nada más, porque el arte está transicionando, la exposición está transicionando, y creo que hay una oportunidad muy grande para todos aquellos que quieran contar historias. Y es una invitación muy grande para sí atreverse a contar historias, porque eso es lo que falta. Y mucha gente me lo ha dicho, es que falta la historia, o sea, falta que se concrete, falta que se conciba aquí. Y una vez que eso esté concebido y que empiece a haber exposición, por eso vuelvo a decir, gracias Rodrigo Álvarez, por aferrado, por las cosas que estás haciendo, y porque que le hayan dado un fondo y que esta historia se concibió en Baja California, y va a ser un director baja californiano, y vamos a hacer otra película. Gracias, Emiliano Villanueva, acaba de hacer esta película que se llama Johnny Montoya, con todo lo que tenga que ver Johnny Montoya, ¿no? Con todo lo que se haya hecho. Gracias, porque es una persona que tuvo sueños, es de Mexicali, es de Baja California. En julio se estrena una película que hizo en España, no la pudo hacer en México, por razones que sea, pero es un director baja californiano, ¿no? Que orgullosamente él y su hermano, con todo lo que conlleva, se atrevieron y hicieron un proyecto. Gracias a Ensenada por lo que está haciendo con su festival. Gracias Tecate por lo poco que haga. Gracias hasta San Felipe si tú quieres. Gracias Mexicali si tú quieres. Porque gracias a esto, a lo mejor la política, a lo mejor los empresarios, a lo mejor la iniciativa privada, a lo mejor alguien dice, pues sí hay talento. Y gracias a los que dicen no hay talento. Y gracias a los que dicen no hay nada que defender. Y gracias a los que dicen no hay industria. En su momento fuimos más representativos. Yo quisiera que fuéramos tan representativos como ahora lo es Guadalajara, como lo es Ciudad de México. Pero si tú investigas y preguntas, Tijuana sí está posicionada dentro de los, no sé, 10 entidades donde se hace cine o se han generado historias contundentes. Tijuana y Baja California es una de ellas, y yo soy parte de ese escenario y me enorgullece bastante. Súper. Ya para terminar, la última. ¿Hay algún sueño que todavía tengas pendiente dentro del cine? Es el mismo, poder apoyar. Ya simplemente es saber que nuestro granito de arena se aportó. Volver a hacer una película con Robert Downey Jr. Ser el stand-in de George Clooney, decían, ¿no? Me tocó hacer un comercial con él. Van varias veces que digo, ¿le diré o no le diré? Pero estás idéntico. Me tocó hacer un comercial. Y fue tan difícil porque era el mame del proyecto, pues, ¿no? Y no me pude tomar una foto con él, no la tengo. Y siempre dije, ¿por qué no un día de estos voy a ver cómo está la cosa ahí? Y voy a volver a hacer una película con esta persona representativa. Obviamente, ¿no? O sea, hacer algo grande que para uno sea como un logro personal, pues siempre va a ser que venga una producción grande y que seamos todos mis hermanos, todos mis amigos, todos los con los que yo he hecho cine, estemos ahí otra vez. Como cuando no sabíamos a dónde íbamos y nos hablaron para una película en Rosarito. No, pues Oscar, muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí, por las bonitas palabras también, por todos los shoutouts. Y también a mí me echaste la mano en una producción reciente, entonces también muchísimas gracias por eso. Y pues ahí lo tienen, Oscar Insunza, creador audiovisual desde hace 30 años aquí en Baja California.
Muchísimas gracias otra vez por la entrevista y nos estaremos viendo hasta la próxima.